me beneficia a mí, me acerca a mí más al amor, más a la calma, a la felicidad. Y cuando yo acepto que para mí ocurra esto, irremediablemente al extenderlo beneficia al otro. Pero no porque yo se lo di o porque yo perdí algo, porque es natural, porque se extiende, es un pensamiento que se está extendiendo, es un espacio abstracto de ti mismo que se está extendiendo, es como la luz. Tú no ves los rayos de luz uno a uno, mas si ves que la luz se enciende y se extiende y nos beneficia a todos. Este amor incondicional, este redespertar a la mente milagrosa funciona, y estamos hablando de una horita apenas, pero ese es el principio. La gran clave aquí es que cada uno de nosotros miremos en nuestro corazón y digamos, ¿estoy dispuesto o no? Y ahí es donde aparece lo interesante para los que realmente quieren vivir en paz. Miran adentro y dicen, en mi caso con mi marido, yo tengo mucha rabia todavía, por ejemplo. O estoy muy resentida, ojalá le parta un rayo. Ojalá una bala perdida le atraviese el seso. A ver, ¿cuánta gente no ha matado aquí a alguien en su mente? Porque tenías rabia, porque el perdón no era una posibilidad para ti, no te habías dado cuenta que te beneficiaba a ti primero. Sin embargo, todos aquí hemos experimentado aquello que tú dices, bueno, lo voy a dejar pasar, con un ejemplo más o menos grave. Y lo dejas pasar porque te quieres sentir feliz. Y cuando lo dejas pasar, ocurre una experiencia que es diferente. Te lo digo que, como me presentó Medina Pilar, muy amablemente, leyendo su papelito, yo he trabajado en centros de rehabilitación mucho, en centros, en cárceles, con transgresores, con violadores, con asesinos. He trabajado con mujeres maltratadas mujeres que han sido golpeadas, que han sido violadas. He trabajado con esos grupos humanos que inicialmente cuando compartes este tipo de temas, tú pensarías que la gente se dice, pero no, una violación no se puede perdonar nunca. Según los cánones del mundo, no, porque lo que se ha roto, roto queda. Pero cuando empiezas a redespertar a la mente abstracta, te das cuenta que la única posibilidad de ser feliz es que des un salto y dejes el pasado atrás y elijas un nuevo instante. Yo siempre cuento una anécdota, bueno, hay varias que cuento, pero hay una de un centro de rehabilitación en Caracas, en un sitio muy paupérrimo, donde se recogían indigentes de la calle, gentes drogadictos, personas sin hogar, hombres, donde yo fui eran hombres, y se recogían, y si estos admitían un tratamiento farmacológico para ayudarlos a liberarlos de su adicción, se les daba casa y comida, pero era como una cárcel donde se rehabilitaban. Si alguno de ellos se iba, no podía entrar, entonces había un grupo de personas recluidas allí, ¿no? Entonces, una charla, bueno, más que una charla, yo daba talleres recurrentemente allí, como durante 8 meses más o menos. Entonces, un día un señor levanta siempre y dice, o sea, que me dice, lo que usted me está diciendo es que aunque yo haya matado a mi madre, yo tengo una oportunidad. Fíjate que antes que les diga lo que yo le contesté al Señor, cuando se dice algo tan extremo como eso, como me dijo este hombre, ¿no? Aunque yo haya matado a mi madre, y seguro que hay una parte de nuestra mente que dice, si has matado a tu madre, te tienes que morir en la cárcel, porque eso es imperdonable. Ahora, ¿qué gano yo con alguien que se esté pudriendo en la cárcel? Yo personalmente no gano nada. Yo gano más si logro inspirar a ese ser a que decida en favor de la paz y no en contra. Ahí gano mucho. Pero una persona que se esté pudriendo en la cárcel a mí no me beneficia en nada. Entonces este hombre me dice, ¿tú quieres decir que sí? Aunque yo maté a mi madre, yo tengo una oportunidad. Le digo, ¿tú qué escuchaste? Me dice, yo escuché eso. Entonces le dije, ¿eso cómo te hace sentir? Y el hombre dice, a mí eso me inspira. Me
me hace sentir que puedo cambiar, que puedo hacerlo diferente. Ojalá las cárceles pudieran dar ese tipo de inspiración a las personas que están allí. Porque aquí todo el mundo ha hecho algo que le gustaría no haber hecho. Todo el mundo. Le ha dado una bofetada de más a un hijo, se ha cogido 3 lápices de la oficina, a lo mejor cualquier cosita. A veces son cositas pequeñas, a veces son cositas más grandecitas. Pero todos tenemos algo en nuestra vida que nos gustaría no haber hecho. Y hay veces que esas cosas las usamos para justificar no ser feliz. No, yo no voy a ser feliz nunca porque yo cuando tenía 19 años me hice un aborto y la culpa te acompaña toda la vida. Yo cuando era pequeña, yo me acuerdo haber cargado con una culpa de niña pequeña que me acompañó hasta bastante adulta, de una vez que en un carnaval en Venezuela había un niño pobre que le acababan de comprar un platito con carne de parrilla, de barbacoa, y él venía que se iba a comer aquello, ¿no? A lo mejor será su primera comida de muchos días. Y yo que estaba con un papelillo, tendré 7 años, 8 años, me acuerdo claramente, tirando papelillo, no me di cuenta y ¡ras! Le llené el plato de comida de papelillo. Y aquel niño me miró y yo, perdón, voy a buscar a mi mamá, te compré otro. No te vayas, espérate, de la culpa que me dio, ¿no? Y salí corriendo a buscar a mi mamá y cuando regresé, el niño no estaba. A mí esa imagen me persiguió durante años. La culpa que esto generó en mi sistema de pensamiento era que yo no merecía ser feliz. Porque yo privé a un niño de su comida cuando yo era una niña también. Hasta que comprendí que eso estaba en el pasado y que no hay ser que camine por esta tierra que no se merezca ser feliz. No hay ser que camine por esta tierra que no se merezca ser absolutamente amado, incluyéndome yo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos simplemente, primero, la disponibilidad a ser feliz. El corazón receptivo que diga, vale, yo siento que esto ha estado mal, bien sea por algo que yo hice o algo que hizo otro. Más estoy dispuesta a ser feliz. No sé cómo, pero estoy dispuesta al amor incondicional, incluyéndome a mí. Y una vez que estás dispuesto, encontrar la forma responsable de deshacerme en mi mente de todos aquellos pensamientos que justifican la ausencia de amor. ¿Sí hace sentido? El curso de milagros es simplemente un libro que entrena tu mente, que te ayuda, pero no es el único. Hay montones de libros, montones de formas que te pueden ayudar a llevar tu mente del conflicto al amor. La clave es que estés dispuesto. Y fíjate que a veces en nuestra cotidianidad no estás dispuesto. Hay un documental que yo lo vi en un canal de televisión en América Latina que se llama Infinito. Yo creo que aquí no lo hay, pero es un canal que pone las 24 horas documentales y programas, todos vinculados con la parte más abstracta de nosotros. También dan clases de yoga, presentan autores que escriban sobre filosofías espirituales, no religiosas, no tiene que ver con ninguna religión en particular, pero sí con la nueva era, con la vida alternativa y tal, que Entonces, te hablo de más o menos, a lo mejor, no sé, 10, 12 años atrás, o más, 15 años atrás. Estoy viendo aquello y aparece un programa y lo que primero pone es el curso de milagros. Y yo, ¡ay, un programa! Es un documental sobre el curso de milagros, interesante. Y empiezo a verlo. Entonces, el programa entrevista y narra la experiencia de una señora como yo, más o menos, que su única hija es asesinada por un chico que estaba en un viaje de drogas y mató a su hija con muchas puñaladas. Y el chico, que no era asesino ni nada, sino un drogadicto, lo pilla y lo pone preso.
Entonces, cuando lo ponen preso, ella está contando esta historia, esta señora, ¿no? Cuando pone a este chico preso, la gente le dice, bueno, estarás tranquila, estarás contenta, ¿no? Que pillaron a este maldito que mató a tu hija y tal. Y ella, muy honesta, quizás por el dolor que padeció, muy honesta, observando su corazón, ella cuenta que ella no se sintió mejor. El hecho de que hubieran cogido al asesino de su hija, a ella no le hizo sentir mejor. No le dio felicidad, no le devolvió a su hija. Entonces, no encontraba ella la manera de sentirse mejor y empezó a buscar alternativas, ¿no? Porque ya los antidepresivos como que no. Y encontró, alguien le regaló este libro, no es que lo encontró, alguien le regaló el libro. Y ella empezó a leerlo y empezó a hacer ejercicios y empezó a sentirse aliviada. Empezó a comprender el principio del amor incondicional para su propio bienestar. Ella no sabía quién era el asesino, o sea, lo sabía, pero no lo conocía, ¿no? Fue tal el bienestar que ella empezó a experimentar que decidió escribirle una carta a este niño, a este chico jovencito, le escribió una carta. Fulano de tal, John Smith, yo soy la madre de la niña que tú asesinaste, de tantas puñaladas, y le contó cómo ella se sentía. He sufrido mucho, me he encontrado muy mal, pero he encontrado que poco a poco con este libro y los ejercicios que estoy haciendo, me estoy empezando a encontrar mejor y quería comunicarte. Va la carta, no había internet. Vuelve la respuesta del chico y él le dice, señora, gracias por escribirme, yo no puedo dormir, no puedo comer, no puedo respirar de la culpa que siento. No sé lo que me pasó, no recuerdo lo que ocurrió. Lamento muchísimo que su hija haya sido, y usted, lo que han padecido, mi momento de locura. Y se empieza a establecer una relación de cartas honesta entre este chico y la señora. En el interín, al chico le dan cámara de gas, o sea, le dan la pena de muerte, porque en Estados Unidos algunos estados tienen esto, ¿no? Y él se lo comenta a la señora. En este interín, la relación de la señora y este chico se hace tan cercana que la señora decide ir a conocerlo personalmente, al asesino de su hija, y se va a la cárcel y lo conoce. Y se establece entre ellos una relación íntima de amor incondicional. Esta señora logró admitir en su corazón el amor incondicional, pero no para beneficiarlo a él, sino en la búsqueda de la paz de ella. Lo único que la ayudó a liberarse del odio, del dolor y del resentimiento que sentía fue admitir que eso había ocurrido, que no había vuelta atrás y que su única opción era ser feliz y estar en paz. Y fue tal la transición que hizo esta señora, el estado de paz que esta señora llegó a alcanzar, que se lo transmitió a este chico. No era esa su intención, pero se lo transmitió porque al ella no culpar, al ella no atacar, el otro hizo una liberación honesta de su propio corazón. El caso es que esta señora estuvo presente cuando ese chico se le privó de su vida en este mundo, ¿sí? Pero fue un acompañamiento que los liberó a ambos. El chico asumió su destino con calma y la señora asumió el suyo con calma. Entonces, obviamente ninguno de nosotros, confío, tendrá que vivir una experiencia tan extrema como esa. Pero me gustó mucho haber visto este documental y cuando me acuerdo lo traigo a colación porque me parece que es el ejemplo perfecto del amor incondicional, no para favorecer al otro, sino para alcanzar la paz de Dios. A mí mi padre me decía cuando era pequeña, cuando era jovencita, ¿no? Que tuviera mucho cuidado con aquello, que cuando se rompía, que hablaba de la virginidad, que cuando se rompía aquello no se podía volver a unir. Entonces que tuviera cuidado, ¿no? Lo mismo nos pasa con todas las cosas que vivimos en nuestra vida. El mundo nos ofrece a diario oportunidades donde algo muy importante se rompe. Y el ego te dirá, ahí tienes la justificación para ser infeliz el resto de tu vida. Para ser infeliz
para que el amor nunca se vuelva a presentar para ti. Y ahora, si no ves la experiencia con las mujeres maltratadas, si hay un colectivo para el que es muy difícil aceptar el amor incondicional, es el colectivo de las mujeres violadas, asaltadas sexualmente o maltratadas físicamente, ¿no?, por los compañeros. Y sin embargo, en mi experiencia con esos colectivos, hay como un botón, ¿no? Estás en el off, en el no, mientras estás en la venganza, en la ira, en la rabia. Pero llega un momento en que te cansas de sufrir. Llega un momento en que no puedes más. Llega un momento en que te das cuenta que sostener la venganza, sostener la ira, sostener este personaje iracundo te impide vivir. Y ahí hay como un switch que se pasa y la mente se pone receptiva. Y ese es el redespertar al amor incondicional, a la mente milagrosa. Es una experiencia a la que todos nosotros tenemos acceso. Es una decisión de dejar de tener la razón que justifica mi malestar. Fíjate, es sencillo, no es simple, pero es sencillo. Es abandonar la parte de mí que dice, yo tengo la razón. Por eso es que hay una frase tan emblemática del curso de milagros que dice, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Y nuestro entrenamiento mental se dirige a aprender a dejar de tener la razón. Y cuando te ubicas ahí, cuando inteligentemente todos ustedes, todos nosotros somos inteligentes, la mayoría de nosotros se ha cansado ya de sufrir, está cansado de tanto sacrificio, de tanto miedo. Ese es un punto perfecto, porque ahí entras en huelga de brazos caídos. Estoy cansado. ¿Qué opciones tengo? Abandonar mi necesidad de tener la razón. Y allí, naturalmente, el amor incondicional ha encontrado tierra fértil para florecer, para inundar de aromas deliciosos a los corazones receptivos. Lo que ocurre cuando esto empieza a pasar es que la mente del ego te va a decir, ¿y a ese no vas a perdonar? ¿Y a aquella vas a dejar? Pero te tienes que defender. Pero ojo, cuidado, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que te experimentes en el amor incondicional. Y en el amor incondicional, que es un amor donde las condiciones no aplican, todo aquel que cruzas, con el que te cruzas, se convierte en un holograma de tu mundo interior. ¿Se entiende cuando digo holograma? Una proyección de tu mundo interior. Y si en tu mundo interior hay amor incondicional, yo te pregunto, ¿a quién te vas a encontrar? ¿A quién te vas a encontrar? Si en tu corazón anida el amor incondicional, levanta la mirada y pregúntate, ¿con quién me voy a encontrar? Pues con el holograma de mi propia decisión. Y ahí el miedo dejará de ser lo que era. Y ahí la paz tendrá una oportunidad en tu corazón. Entonces, me gustaría abrir un espacio de preguntas y respuestas si alguien quiere aprovechar. No sé qué hora es, pero deben ser las 8 ya. ¿Son las 8? Y cuarto. ¿A qué hora hay que saber? A las 9 tenemos que haber terminado completamente. Ok. Entonces, ¿alguien quiere aprovechar y hacer alguna pregunta? El libro no me quedó claro, escrito por quién. Gracias. Sí. ¿Escrito por quién? ¿Escrito por quién? Ya te lo voy a decir. Hablaste como de una voz interior que le Sí. Quiero entender entonces que es como una especie de canalización
Sí, el libro es... ¿De canalización por quién? Ya te lo voy a decir, gracias por la pregunta. Entonces, estas dos personas que estaban reunidas en torno a este libro, que era en los años 60, la mujer se llamó Helen Schuckman, que fue la que escuchaba esa voz interior, y el hombre que la acompañaba, que además fue quien pasó a computadora todo el tema, se llamaba William Thetford. La voz que ella escuchaba en algún momento se presentó, se autodenominó como la voz de Jesús. Jesús. Ese Jesús que está crucificado, pero la voz que aparece aquí es antes de ese momento. Con lo cual, cuando tú miras el libro, para mí es muy agradable. Yo no fui, aunque yo nací católica, yo no fui criada dentro de la religión y no tengo grandes tabúes con respecto a la religión. Sin embargo, hay muchas personas que sí. Y cuando yo leí este libro, me di cuenta que no habían fechas, me di cuenta que no había nombres propios, que no habían eventos, que no había actividades, era todo abstracto. Y yo, wow, ¿cómo se pueden escribir 31 capítulos en este tono que estamos hablando nosotros, ¿no? Entonces la voz se identificó como el Maestro Jesús, simplemente como un símbolo del amor incondicional, un símbolo para que ella pudiera de alguna manera vincularse, porque hacía falta ese asidero para ella. Para esta señora, Helen Schuckman, que fue la que escuchaba la voz, ella decía que este libro nunca fue para ella. Ella era científica, era una mente científica, era una señora que venía del mundo judío, su familia era judía, aunque ella no era practicante, y a ella el contenido de este libro, ella no lo aceptó para ella. Pero ella decía que ella sentía que había hecho un compromiso y que ella iba a servir, y a ella se la llama la escriba a esta señora. Y se explica que esta voz que se escuchaba era el símbolo del amor incondicional, y su nombre, Jesús. Jesús, que es Jesucristo, entiendo. Sí, exactamente. O sea, que Jesucristo es el que ha dictado el libro este. Aparentemente es así. Pero no el Jesucristo de la Biblia, ni el Jesucristo de las religiones católicas y cristianas. Puedes asociarlo, te puedo decir un poco aquí. Vamos a ver un momento. Este libro, además de tener los libros de ejercicios y el texto, tiene también una clarificación de términos. Como una clarificación de términos de aquí, porque es aquí donde aparece el término, Jesús dice, no necesitas ayuda, habla un poquito de lo que es Jesús, ¿no? Y dice, el nombre de Jesús, esto es, según esto, ¿no? El nombre de Jesús es el nombre de uno que siendo hombre vio el amor incondicional en todos y recordó la verdad. Es ese. Entonces, si ese es el que fue crucificado, el que lo quiera creer, pues tendrá que creerlo. También el libro es interesante porque como puede ser controversial el libro, te dice si estás buscando conflicto lo encontrarás, pero si estás buscando la paz la encontrarás. Es un libro que no defiende terminologías ni personajes. Dice, si tú crees en Jesús y crees que es su voz, fantástico. Pero si no lo crees, fantástico también. Y te voy a leer exactamente donde dice eso. Dice, esto lo dice al principio de los libros, al principio de los ejercicios mentales. Dice, algunas de las ideas que el libro te ofrece te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques, como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y te demostrarán que son verdad. Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas que el libro postula. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas de buen agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia.
Para mí esto fue muy interesante. Esto, a mí, porque claro, el hecho de que el libro sea canalizado y venga de Jesús, para algunos es muy agradable y para otros no. Entonces, para mí ha sido agradable porque a mí el personaje de Jesús me gusta, pero yo nunca he creído en el personaje tan limitado a la crucifixión nada más. Ese es mi contacto personal con el curso de milagros. Entonces, bueno, eso es. Carolina, yo creo que lo que dices es facilísimo, bueno, era facilísimo, es súper entendible. Y además, si te pones a pensarlo, es muy claro. Es muy claro. Dicho así, en realidad es lo que deberíamos hacer, practicar el amor y no el odio. Además, de hecho, cuando tú lo practicas te das cuenta, efectivamente, como tú dices, ¿No? funciona. Sí, funciona. Cuando lo practicas, te das cuenta de verdad que la que más te beneficia es tú. Y además te das cuenta cuando tienes ese cambio de actitud, te das cuenta del poder de cambio en positivo que hace, del poder de cambio que tienes en la gente que te rodea. Sí. ¿Cómo puedes hacer que una persona que se dirija a ti en un momento dado con actitud, con un poco de ira, con prepotencia, cómo tú con tu comportamiento puedes hacer que esa persona en cuestión de 5 o 10 minutos cambie? Sí. Porque somos tan porosos que percibimos perfectamente cómo se dirige la gente a nosotros. Percibimos tanto la agresividad como el amor incondicional. Sí. Esta mañana me dio cuenta, efectivamente me dio cuenta, estaba trabajando y tuve que solucionar un tema laboral con un señor en el banco. Y simplemente por sus primeras frases me di cuenta que él estaba en el pedestal en lo alto del todo. Entonces lo primero que me dijo es, bueno, lo que tú me ordenes. Y digo, mira, perdona, yo no te ordeno nada. Simplemente estoy intentando. Y además el tono, la manera de hablar. Es que es muy importante el tono, como tú hablas. Transmite una tranquilidad, una paz. Es que es muy importante. El no hablar, el tono, entonces cuando terminamos la conversación me dio las gracias. Para que te oiga nadie. Claro, cuando terminamos la conversación me dio las gracias. Y es que te das cuenta del poder que tú tienes de transformar las relaciones. Pero claro, eso es mucho trabajo. Pero ¿y en qué más? No, es un trabajo que tú tienes. Claro, es un trabajo que te dependerá. Cuando yo hablo de trabajo no lo digo con negatividad, que va. Lo digo como que es mucho trabajo que tenemos que hacer, porque las enseñanzas que hemos recibido han sido tan equivocadas. Yo siempre digo lo mismo, para aprender a apretar un tornillo tenemos manuales. Para aprender a hablar, a la informática, el inglés, la doctrina, para todo tenemos manuales y sin embargo para ser personas nadie nos enseña. Bueno, fíjate tú que hablando sobre este tema de redespertar la mente milagrosa, la mente abstracta, y ella como dijo Pilar, ella abre el corazón a lo místico. Personas ya somos, queremos recordar que somos amor incondicional. Queremos dar un salto hacia nuestra experiencia más abstracta de nosotros mismos. El curso te dice, es simplemente permitirte caminar por este mundo sabiendo que no eres de aquí. Entonces, queremos dar un salto hacia lo místico, pero lo místico fuera de lo religioso, sino como una experiencia individual, una experiencia muy personal, de conexión con algo que es abstracto en ti y que si te lo permites, resuena en muchos corazones. Y hablando de eso, porque ya se me iba a olvidar mencionar un poco más el festival que tenemos,
quiero comentarles un poquito sobre eso. Nosotros hacemos un festival en Ibiza, ahora lo vamos a hacer 2 veces al año, pero este año es en octubre nuevamente, y en ese festival celebramos la herramienta. Pues este libro es una herramienta, un método, un manual de entrenamiento que cuando ya hablas este idioma no lo necesitas más. Entonces, el festival está diseñado para celebrar, para que compartamos, para que demos gracias, que nos ha servido. Y el festival se invitan diferentes maestros. Cuando decimos maestros, son personas como yo que se han dedicado, que han dicho, yo quiero eso, ¡pum!, y se dedican. Y hay muchas, en muchos idiomas, en muchos países. Entonces convocamos a los maestros, vienen los participantes que son estudiantes del curso de milagros o simplemente personas que tienen la inquietud de conocer un poco más de qué va. Nos reunimos durante 8 días en un espacio bonito, agradable, cuidado, y escuchamos a todos los maestros y escuchamos a todos los participantes y nos reímos un montón también. Y el llamado es a reunirnos y a trascender las diferencias, a abandonar las preferencias, a abandonar el deseo de ser mejor o peor que otro y encontrarnos en las similitudes. Y naturalmente hay un amor incondicional que se presenta, que se manifiesta ahí. Es más fácil de lo que parece, basta con que te dispongas a ello. Y nosotros hemos hecho un festival para reunirnos. Entonces este año seremos, no sé, un montón de gente, como unos 30 maestros, más los participantes que vengan, están todos invitados. Por ahí tengo la información que se la voy a Pilar. Sí, ya la daré ahora antes de ir. Para que os podáis meter si queréis en la página web y hacéis una investigación y lo que queráis, estáis todos bienvenidos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, por allí, y por aquí, allí y después para acá. Sí. ¿Lo llevamos para allá? No, es que nosotros tenemos que marchar, no podemos dejar, tengo los niños. Sí, vete. Tranquila, gracias por estar. Hasta luego, gracias. Una cosita, bueno, yo soy psicóloga, entonces intento a lo mejor desde mi esquema a lo mejor identificar la terminología que se ha usado con algunas que yo ya conozco, ¿no? Sí. ¿Podría ser una definición de milagro? Sí. Yo lo veo mucho más simple incluso, Sí. ¿no? Yo lo veo como inteligencia emocional, transformar las emociones de positivas a negativas, ¿no? De que sean de otra utilidad y nos puedan mantener más en paz nuestro estado emocional. Yo lo veo mucho más simple. Yo creo que definición de milagro? lo que pasa es que hay un espacio para todo. ¿Ves? Quizás este libro, a los que resuenan con esto, la definición de milagro que yo hice es la que es un cambio de percepción. Están los libros de inteligencia emocional, que son maravillosos, yo me leí ese libro en su momento, y están dirigidos directamente a la gente que trabaja como tú con la psicología. Pero fíjate que este libro lo canalizó una psicóloga clínica, no era mística, era psicóloga clínica de la Universidad de Columbia. De hecho, cuando tú lees aquí el principio de la proyección, se describe claramente, se describen muchas vertientes que pueden ser claramente aplicadas al mundo de la psicología. Por eso se le llama también un manual de psicología espiritual. Entonces, por suerte, este libro no pretende ser el único que describe X y Z, ¿no? Sino que dice que es uno de los tantos que existen y cada quien va a coger el que le resuene. Pasa igual con las terminologías y las descripciones. Aquí, para mí, lo que yo encontré más interesante del libro no es lo que me decía, que realmente a lo mejor no era completamente nuevo para mí, pero me daba una manera de hacer esta transición, de hacer esta transición, porque tú dices, sí, lo entendí, tengo que ir del conflicto a la paz. Hazlo. ¿Cómo lo hacemos? No sé cómo hacerlo, lo tengo claro, sí, me veo, estoy en conflicto, estoy en relaciones tóxicas, ¿y cómo salgo? ¿Cómo hago para que no se me repita? Y el libro te da esa fórmula, te da un manual de entrenamiento mental que tiene 365 ejercicios mentales destinados a ir del dolor al amor. Digamos que para mí es el valor que tengo.
somos. Sí. El somos, en la realidad eterna que nos presenta un curso de milagros, no hay un plural. El somos, y esto ya lo metemos en camisa de cebada, pero lo voy a decir lo más sencillamente posible que yo pueda, ¿no? Hay una lección del curso de milagros que dice: soy un solo ser, unido a mi creador, uno con cada aspecto de la creación y dotado de un poder y de un amor infinitos. El redespertar de la mente milagrosa te lleva al encuentro con ese ser que no vive separado. La idea de la separación, y aquí me estoy metiendo en no dualismo, en comparación con lo dual. Lo dual es siempre que hay dos, y hay separación, que es donde aparece el plural. Somos, estamos, vamos y venimos. El curso de milagros empieza a hablarte de los postulados eternos desde el espacio de la separación y muy poco a poco, te lleva a la experiencia de un solo ser. Entonces, se habla de esta experiencia humana, se habla de la ilusión de separación, que en otras líneas de pensamiento esto se le llama el maya, aquello que nunca ha sido real, que hay una realidad eterna a la que tenemos acceso a través del entrenamiento mental y de tu práctica mental, espiritual, psicológica, como la quieras llamar. Pero el objetivo, la meta final, es el amor incondicional. Y el amor incondicional es una característica de la mente que se recuerda a sí misma unida eternamente. De ahí que se justifique el amor incondicional. ¿Tiene sentido? Gracias. Gracias. Carolina, Sí. que me alegro de escucharte de nuevo, de su charla. Sí, Charo, me acuerdo de tu cara, sí, gracias. Mira, se me escucha, ¿no? Sí. Yo me encantó cuando experimenté la vivencia de Introdanza, Sí. porque a través de la danza es lo que Sí, gracias. se vive muy bonito. Lo que pasa es que después en el día a día, yo voy a hacer de abogado del diablo, en el día a día mi situación ahora mismo laboral y personal es muy de que lo que me exige a mí, lo que me demanda un poco la sociedad, el rol que yo tengo que hacer es un poco de control punitivo, de poner sanciones, entonces a veces entro en conflicto con esta experiencia que yo la he vivido alguna vez, pero no es siempre, bueno, ojalá, ¿no? Que fuera una cosa presente en el día a día. Entonces, ahora que me toca estar con personas conflictivas, con alumnos transgresores, ¿no? Pues estoy siempre en ese dilema porque mi otra compañera o mi director nos exige que nuestro rol es dictar una sanción, expulsar, y a veces me cabreo, vamos, que yo si hoy me enfado me expreso enfadado. Y eso a mí me tiene un poco como revuelta, ¿no? Que Sí. Es interesante lo que tú dices. Voy a... Entonces, digo, bueno, personalmente puedo llegar, porque bueno, como meditar o hago danza, lo que sea, y siento, ¿no? Yo también doy clases de biodanza a chicos con discapacidad, a otra experiencia opuesta. Además, en el mismo día que está por la mañana pegando a lo mejor un grito y teniendo que ponerme muy dura, pues luego me pasa la otra experiencia. Y digo, bueno, ¿cómo podría? Claro, porque es llevarlo, ¿no? Esto a mis alumnos, a veces digo, no, ellos no están ahora, yo no les podría decir, venga, pues vamos a hacer una experiencia de trascendental un poquito, ¿no? O no por espiritual o por el humano, pero sí de que ellos experimentaran la sencillez de un ejercicio de biodanza, por ejemplo, y que ellos experimentaran esa unión, porque entre ellos hay conflictos, peleas, que si chivato, que si el otro, que si... Entonces, a lo mejor con uno puedo conseguir eso, pero con 15 personas que están ahí... Sí, es interesante. Mira, la mente que está sanando, la mente que está regresando al amor incondicional es la mía. Entonces yo no puedo darle a otro aquello que yo no he aceptado para mí.
Entonces, lo primero que se requiere de mí es que yo lo acepte para mí. Aunque yo vea que otro lo necesita. Esto es como cuando te montas en el avión y te dicen, si hay una caída de presión, usted, aunque esté viajando con ellos, usted se pone primero la mascarilla usted y después le ayuda a los demás. Esto es igual. Primero, yo. Yo no puedo extender el amor incondicional si yo no lo voy a aceptar para mí. Yo no puedo extender la vida sin conflicto si yo no lo he aceptado primero para mí. Y aquí es donde está la clave. Hacemos un taller o una charla y lo entendimos. Yo lo entendí. Esto lo veo sencillo, como dijo ella, yo lo entiendo. Así como entiendo que un pianista necesita 8 años más o menos para ser un virtuoso y lograr grandes hazañas. Pero todo el mundo quiere ser místico en un fin de semana. No le da el tiempo y el valor a su entrenamiento de su músculo espiritual. Porque hay un músculo espiritual y tú ya lo conoces. Es esa parte en ti que cuando vas a entrar en conflicto, dice no y elige la paz. Hay un desarrollo ahí y eso toma el tiempo que toma. No te puedes saltar eso. El simple hecho de que sea abstracto y esté ocurriendo en tu mente no significa que no requiera de ti la misma atención que requiere un piano o que requiere un bailarín que quiere hacer un padre, que quiere ser bailarín profesional. Necesita. Esto es lo mínimo. Según el curso de milagros, mínimo 1 año, pero 1 año a diario. Entonces, cuando no tenemos los resultados que deseamos, de alguna manera se nos muestra que necesitamos ponerle más, porque nosotros necesitamos. Tú sabes que igualmente cuando hablas en el mundo de lo físico, hay unas personas que en un mes ya se le ve el músculo. Y hay gente que si tiene 1 año en el gimnasio y siempre yo no sé qué pasa aquí, porque cada quien es como es. Entonces, aceptar como somos, cada uno, y darnos realmente el tiempo que cada uno necesita. ¿Y cómo sabes tú cuánto tiempo necesitas tú? Por lo que tienes delante. Por cómo reaccionas. Porque el mundo va a seguir siendo lo que es. Y tú dices, es que a mí se me exige esto y lo otro y no sé qué. Yo conozco muchísima gente. En mi Ibiza, por ejemplo, yo tengo alumnos y estudiantes del curso de milagros que ya no son mis alumnos, que lo estudian en su casa por individual. Mira, tengo abogados, enfermeros, médicos de la seguridad social, maestros de escuela, maestros de adolescentes. Y todo el mundo tiene su historia y su trabajo. Pero estas son personas que han entrenado su mente. Yo lo veo con claridad. Han entrenado su mente y entonces, ante la presencia del conflicto, las vocecitas, hay una que ya tiene más voz y te dice exactamente lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Es la voz que habla de paz, que habla de amor incondicional, que habla de perdón. Mientras todavía la que tenga más volumen es esta que habla de conflicto, sabes que tienes que falta un poco más de tiempo en el gimnasio espiritual. Es todo. Aunque luego los resultados no dependan de ti, quiero decir. Siempre dependen de ti. Pero dice, la realidad es lo que yo veo. O sea, Pero depende de ti. Depende de mí. Siempre. Modo. Te lo garantizo, depende de ti, Charo. Lo que tú ves es como... Exactamente, lo que yo veo. Pero quiero decir que si hay 2 personas al mismo tiempo en mi clase y yo veo la paz, que a pesar de que pueda haber revolución y papelitos todo el día, yo veo paz. Y digo, no, hay amor y ellos son amorosos. Sí. Yo lo veo, mi compañera está allí diciendo, no te estás dando cuenta, Charo, son unos cafres, no sé qué. Somos 2 personas viendo 2 cosas diferentes. Y sin embargo... Pero ella, que está ahí, tu compañera, también la estás viendo tú. Entonces, claro, volvemos igual a los dos. El escenario es el mismo y 2 personas viendo 2 cosas diferentes. Sí, claro. Pero la experiencia de tu corazón solo la puedes ver tú. Claro. Entonces, ¿cómo estoy? Yo estoy aquí y a lo mejor aquí estoy en medio de un accidente de tránsito. Y yo tengo la calma de ser lo suficientemente servicial, de acompañar, cargar, recoger y tal, pero la madre del niño atropellado no tiene esa calma. Pero eso no significa que yo pierda la mía, ni que ella sea mejor o peor que yo. Yo estoy en un punto de calma y puedo ser verdaderamente útil y hacer lo que hay que hacer, recoger, llevar, llamar, ¿sí? Y la otra persona está en el punto en el que está.
Entonces, yo tengo que ocuparme de yo estar en un punto mental en el que yo pueda ser lo más útil. Y ese punto me lo da mi entrenamiento mental. Que yo pueda elegir siempre la paz, siempre el amor incondicional, siempre. Y esto lo logras. ¿Me entiendes? Y cuando lo logras, tienes la capacidad de extender la calma hacia este que parecía que no la tenía. Pero al tenerla tú, y te conviertes en lo que el curso llama la luz de tu mundo. Se te dice, tú eres la luz de tu mundo. Pero tienes que aceptarlo primero para ti. ¿Y son 365 días como mínimo? 365 No me días. puedo pasar. Ya lo Como sé, mínimo. por eso se lo he dicho. Pero no puedo hacer 2 ejercicios en un día. Te lo dice justamente, mira, qué graciosa que hayas preguntado eso, porque justamente en la introducción, Puede ser más, pero menos no. mira, Charo, lo que dice aquí, justo en la introducción, dice, el libro está dividido, no sé qué, el propósito del libro, de manera que puedas comprender la transferencia, y así pues, las únicas, mira, estoy leyendo la introducción al libro de ejercicios, que dice, así pues, las únicas reglas generales a observarse en las lecciones de entrenamiento son, la primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se te indique, eso te va a ayudar. Y la segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no se les puede aplicar estas ideas, pues esto interferiría con el entrenamiento. Y luego, se debe hacer un solo ejercicio por día. Sí, ya lo sabemos. No puedes, lo decías en broma. Sí, no, yo decía que como mínimo 365 días, a veces más. Porque Normalmente tú puedes más. repetir el ejercicio. Tú puedes repetir el ejercicio, lo que no puedes hacer es 2 el mismo día. El mismo ejercicio lo puedo repetir por la Sí. mañana y por la noche. Eso Sí, sí. sí. Y si lo quieres repetir mañana otra vez el mismo, pues también. Lo que no puedes hacer 2 en un día. Vale, Pero hay unos que son cada hora o así. ¿Perdona? Que hay algunos que son cada hora, en fin, que hay unos que Ay, sí. estás todo el día liado. Sí, por ahí habla bien. Si la- Yo una Yo la relación veo a Charo, no sé si me oís, con respecto a los ejercicios y al entrenamiento ya de... si hablas ahí, escuchar las chicas, los profesores Sí. están hablando. Sí. Yo decía que tu compañera estaba con la otra voz, que tú estabas en ese, que yo pienso de otra forma o veo las cosas de otra forma. Es curioso que aunque veas la otra realidad o la dualidad, si estás entrenada, ya no sientes igual y no lo percibes igual. Es Y hay así. una modificación perceptiva de la realidad. Es Y así. eso sí lo voy viendo yo. Qué bueno. Sí. Es muy rápido realmente el cambio. Y luego otra cosa que te quería comentar, Carolina, lo de la física cuántica que el curso de milagro es la física cuántica de la emoción física, ¿no? Eso me lo podría aclarar un poquito más, aunque yo tengo una idea ya más o menos, pero... Claro, la base, claro, yo no soy una experta en física cuántica. La física cuántica es una ciencia que intenta darle una explicación a lo espiritual. Es una física que empezó a desarrollarse en los años 40. La física cuántica, digamos que la idea medular es que dice que como es adentro es afuera, que todo empieza por un pensamiento. Ese es lo básico. Y en eso es igual que el curso de milagros, que no es científico, pero tiene ese mismo principio, todo empieza con un pensamiento. Entonces ya tengo un amigo ahora que justo el de donde yo me estaba quedando en Sevilla, a él le encanta la física cuántica y acaba de descubrir el curso de milagros y dice, ay, esto me parece interesante, una mente muy científica. Digo, bueno, a ver, ¿qué tal? Pero muchas mentes científicas se han acercado, porque la mente científica, la tendencia es al análisis y a la comprobación. Esto le interesa al que le interese, experimentarlo, para que tú puedas saber que realmente hay una opción para experimentarte de manera diferente, como tú lo has definido. Entonces, ¿estamos en el tiempo? ¿Qué hora es? Menos cuarto a las 9. Bueno, chicos, ¿por ahí hay una última pregunta? Que me aclarado de hecho. Es que si tú te compras un curso de milagro, yo, y empiezo a trabajarlo directamente como me indican. Sí. Pero creo que entonces lo que tú haces es una dirección o una
aclaraciones o cómo usarlo Sí. para que sea más fácil. ¿Es correcto los cursos de Sí. días? Te cuento. El curso de milagros tiene como tercer libro, aquí nos dice, cuando tú ves el libro, te dice texto, libro de ejercicios y manual del maestro. Yo soy clásicamente lo que el curso llama un maestro del amor, se le llama, o maestro de Dios. Ese es cualquiera que decide hacerlo. Nadie te certifica. Tú lo sabes porque has terminado los 365 ejercicios y te has dedicado a recordar a la mente de Dios, más o menos, a la mente abstracta. Entonces, ahí, ¿cómo sabes tú? O por ejemplo, ¿cuál es mi caso? Yo con el curso llevo muchos años. En mi caso, mi manera, claro que decía Charo, mi manera de enseñar y estudiar el curso es con música y movimiento, porque para mí la experiencia, que yo no me puedo quedar solo con el análisis, sino yo tener una experiencia vivida de transformación, es importante porque me inspira y sé que inspira a otros. Entonces, en mi caso, lo que yo puedo ofrecer, si alguien quiere de eso, es una inspiración, una posibilidad de que sí funciona, de que sí lo puedes hacer y puedo responder las preguntas que cualquier alumno avanzado, que es lo que es un maestro, aquí en el curso de milagros, simplemente un alumno un poco más avanzado, que está en la misma escalera que tú, pero que ha dado 2 o 3 pasos antes que tú y que simplemente puede acompañarte cuando haya dudas o para inspirarte o para moverte inicialmente. Como yo hay muchos. Tú misma, de aquí a un año, por ejemplo, ¿cómo sabes cuándo te toca? Cuando aparecen los alumnos. Ese ha sido mi caso y el de muchos, que estudiaron el curso de milagros y de repente alguien te dice, ay, ¿y si tú me das una clasecita? Y tú, ese fue mi caso y yo no creo, sí, por favor, dame la clase. Y entonces le di la clase a una amiga y después vino otra amiga y después otra y cuando vine a ver me invitaban a otros sitios y yo decía, bueno, ¿pero esto qué es? Ya está. Estaba listo. A cada quien tendrá su experiencia. Pero no es necesario. El maestro de Dios es necesario en el mundo, pero este formato alumno-maestro no es necesario. Si se da así, se da así. Si no, un maestro de la paz, como en mi caso, está enseñando cotidianamente. Si yo voy a una panadería y el panadero me da el cambio mal, yo se lo puedo recordar sin conflicto y ahí estaré dando una enseñanza. Entonces, depende cómo se organice para cada quien. Lo maravilloso del libro para mí es que se sostiene sobre su propio pie, no tienes que ir a ninguna escuela, ¿no? Entre tú y el maestro, que se desarrollará dentro de ti, su voz será cada vez más audible. Buenas tardes, felicidades, muchas gracias por tu charla. Gracias. Quería preguntarte, ¿nos podrías concretar un poco este fin de semana cómo va a ser el curso? El curso está basado en este mismo tema. Por algún motivo es lo que llevo dando, es mi punto, es el punto en el que estoy yo, obviamente. Entonces, el curso dice que cada vez que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces, el taller tiene una parte teórica y una parte vivencial con introdanza. El trabajo es teórico-vivencial. Lo que hacemos es que, si estuviéramos en taller ahora mismo, pararíamos después de 2 horas y haríamos una clase vivencial para tener una experiencia vivida de esta teoría. Y después abordaríamos otra teoría con el mismo aspecto y después tendríamos otra experiencia. Después tendríamos preguntas y respuestas, más o menos así. ¿Vale? Gracias. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber un poquito más porque... ¿Dónde está? Que no la... te digo, ¿dónde? Sobre el tema de la abundancia, si está directamente relacionado con lo que es la separación o... Eso parece que no lo he captado muy bien, si podría hablar. La abundancia versus prosperidad. La prosperidad es una creación del ego. Prosperidad y abundancia. Aquello que es abundante está vinculado a su fuente. La abundancia proviene del amor incondicional.
Te voy a dar una imagen por los minutos que creo que nos tenemos que ir a las 9, ¿no? Pero imagínate una fuente que está dando su agua y es abundante porque no la limita. Ahora imagínate esta fuente como de amor incondicional y hay para todo el mundo. Ahora en algún momento yo decido que esta fuente vale para todos, pero para ti no. Porque tú una vez me torciste los ojos, entonces yo aquí, esto no. Y cierro la llave de la fuente de la abundancia. Al cerrarla para ti, la cierro para todos, incluso para mí. Entonces, esta es la condición humana. Por eso tenemos que dejar de ser humanos y ser divinos, recuperar nuestro recuerdo de la divinidad. Cada vez que cierras el flujo natural del amor incondicional, se cierra para ti y para el resto. Dentro de la práctica del curso de milagros, si quieres llevar la experiencia de la abundancia a una experiencia ya de dinero, que es como mucha gente lo asocia, en el curso de milagros la abundancia no se asocia con dinero. Hay un solo sitio donde se habla de dinero y es al final de todo en el manual de psicoterapia que está, que es toda otra charla completa. Pero bueno, entonces se dice que el dinero no es nada, que ni siquiera es una energía, es un pensamiento. Entonces tu sensación, como todo, la sensación que tú puedas tener de abundancia o de escasez depende de ti. Te puedo dar un ejemplo de un amigo que necesitaba que su vecino, que era su gran amigo, le prestara dinero, 1.000 euros o 2.000 euros. Y el amigo, yo estaba ahí cuando empecé lo comentó, le dice, pero ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo te voy a prestar 1.000 euros? Si es que yo estoy ya, que no me queda dinero, estoy con mis últimos 30.000 euros. Y este hombre tenía una sensación de escasez brutal. Mientras que mi amigo, que era su vecino, un hombre que trabajaba el campo, necesitaba 1.000 euros. En su banco había 150. Pero él estaba pidiendo prestado sin ningún problema, con la seguridad de que lo iba a poder pagar. Y su sensación era distinta. Él tenía para comer, estaba tranquilo, estaba feliz. O sea que la abundancia, la experiencia de abundancia, nada tiene que ver con la cantidad física. Tiene que ver con cómo estás tú por dentro. Pero es que ha sido un caso, en mi caso, al contrario. O sea, es como decir, lo que estás diciendo de que fluye el amor hacia afuera, lo veo ahora en manifestaciones con la gente y veo un cambio. Pero en este punto ha habido un bloqueo, un empeoramiento. O sea, en la llegada del dinero. Sí. Claro, pero hay esa evolución, lo otro ha sido como frenarse y quedarse ahí cada vez peor. Y lo otro parece que cada vez más. claro, pero fíjate que la idea de que cada vez peor, es un juicio que he hecho yo de mis circunstancias. Es un juicio, es una opinión que tengo. El hecho que esté llegando, entre comillas, menos dinero contante y sonante, no significa que haya menos abundancia. Hay que aprender a mirar de otra manera. Esta circunstancia te puede ofrecer la oportunidad de abandonar el miedo a la escasez, de abandonar el miedo a no tener empleo, de abandonar todos los miedos que se disparan allí, qué bueno que se disparan, para que los puedas ver y los puedas abandonar y elijas no tener la razón acerca de esto. No tener la razón acerca no nos podemos mover siempre pensando que nuestro éxito estriba en el dinero, porque la felicidad no estriba en nada externo a ti. Entonces, si hay dinero o no hay dinero, la meta siempre es la felicidad. Siempre es la abundancia de felicidad. No tiene que ver con el contante y sonante. Cuando falta o cuando hay de más, yo me observo y digo, ¿cómo me siento yo con respecto a esto? Y dependiendo cómo yo me sienta, si lo que tengo no es una experiencia de perfecta paz, esta circunstancia me está dando la oportunidad para que yo mire dentro de mí y limpie mi corazón de todo pensamiento que no sea perfectamente.